Los escritores de la Biblia conocían la realidad de la maldad humana. ¿Cómo podrían no hacerlo? El mundo huele a ella. Además, sabían de su propia pecaminosidad. Sabían lo grave que era. Después de todo, mira lo que se necesitó: la cruz de Jesucristo para resolver el problema del pecado. Esa es la profunda y penetrante realidad de lo que el pecado realmente es. Pero los escritores de la Biblia también estaban conscientes del poder de Cristo para cambiar nuestras vidas y hacernos personas nuevas en Él. Hoy veremos cómo Pedro continúa con este tema: la nueva vida que los cristianos tendrán en Cristo después de haberse entregado a Él y haber sido bautizados. De hecho, el cambio será tan grande que los demás lo notarán. Pedro no dice que este cambio siempre será fácil. Ciertamente él habla de la necesidad de sufrir en la carne a fin de obtener la victoria que se nos ha prometido. Y Pedro sigue un tema que domina la Biblia: la realidad del amor en la vida de un creyente en Jesús. El amor, escribe, cubrirá multitud de pecados. Porque cuando amamos, cuando perdonamos, estamos reflejando lo que Jesús ha hecho y hace por nosotros. En un momento más, regresaré para que abordemos este tema práctico y profundo. Lecciones de vida. Un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Y para comenzar, la porción bíblica de hoy la encontramos en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Una gran verdad que presenta los dos lados del asunto. Y en los siguientes versículos, San Pedro escribe acerca de cómo deben vivir los cristianos. Ya estudiamos eso en parte en nuestro último tema, pero él amplía más este concepto para que no haya duda. Nos habla de tener un mismo sentir. Leo los versículos, capítulo 3, versículos 8 al 12. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea que Pedro comienza diciendo a todos que sean de un mismo sentir. Él no está hablando de uniformidad, en el sentido de que todos tengan que pensar, hacer y creer exactamente de la misma manera. Y el mejor ejemplo de esta idea se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 26, donde Pablo señala que así como el cuerpo está formado por partes, como las manos y los ojos, pero aún tiene una unidad intrínseca, de la misma manera la iglesia está compuesta de individuos con diferentes dones espirituales. Sin embargo, aún con estas diferencias, tienen una unidad de propósito y espíritu y funcionan juntos con el fin de formar una comunidad unida. Por supuesto, esa unidad no siempre es fácil, como la historia de la iglesia cristiana tan amplia y desgraciadamente lo revela. Sin embargo, justo después de esta advertencia, le dice a sus lectores cómo pueden revelar y expresar este ideal cristiano. Por ejemplo, los cristianos deben actuar con simpatía. La simpatía significa que cuando un cristiano sufre, los otros sufrirán con él. Cuando otro cristiano se regocija, los otros cristianos se regocijarán con él. La simpatía, amigos, nos permite ver la perspectiva de los demás.
un paso importante en el camino hacia la unidad, ¿verdad? Pero luego dice que debemos amarnos fraternalmente. Y Jesús mismo dijo que la manera de reconocer a sus verdaderos discípulos es si se aman los unos a los otros. Juan 13:35, ¿recuerdas? Y asimismo Pedro dice que los cristianos tendrán un corazón tierno, tendrán compasión por las dificultades y faltas de otros. Ellen G. White lo puso de una manera magistral. Y quiero leer aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 151, lo siguiente dice ella. Crucificad el yo, considerad a los demás como más excelentes que vosotros mismos, y así realizaréis la unión con Cristo. Ante el universo celestial, ante la iglesia y el mundo, daréis la prueba indiscutible de que sois hijos de Dios. Dios será glorificado por el ejemplo que deis. Qué hermosa frase, qué hermoso párrafo. Y el apóstol Pablo experimentó esto cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí, Jesús murió por nuestros pecados y nuestra esperanza de salvación se encuentra solamente en Él, en su justicia, que nos cubre y nos justifica a los ojos de Dios. Gracias a Jesús, como dice la Escritura, sois aceptados por Dios como si no hubiéramos pecado. Pero la gracia de Dios no termina simplemente con una pronunciación, una declaración de que nuestros pecados son perdonados. Dios también nos da el poder para vencer nuestros pecados. Vayamos a varios versículos bíblicos que nos hablan del vínculo entre el sufrimiento y la victoria sobre el pecado. Primero San Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 21. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y leo en 1 Pedro 4, versículos 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermosas palabras. Y eso nos lleva a Romanos capítulo 6 del 1 al 11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Qué consejos tan prácticos y profundos! ¿Sabes que el bautismo es quizás el mejor marco para entender las palabras de Pedro, que dice, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado?
Porque a través del bautismo el cristiano participa en el sufrimiento, la muerte y resurrección de Jesús. El cristiano ha decidido no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y esto solo se puede lograr mediante la entrega diaria al Señor y la crucifixión de la carne con sus pasiones y deseos. Y en Romanos, Pablo dice que en el bautismo los cristianos están unidos con Jesús en su muerte y resurrección. En el bautismo hemos muerto al pecado. Ahora tenemos que hacer que la muerte al pecado sea real en nuestras vidas. Las palabras de Pablo: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allí nos da el secreto de la vida cristiana. Porque en Cristo, amigo y amiga, tenemos una nueva vida, un nuevo comienzo. Nacemos de nuevo. Si esto significa algo especialmente para aquellos que aceptaron a Cristo después de la infancia, significa que vivirán diferente a como lo hacían antes. ¿Quién no ha escuchado algunas historias increíbles de quienes, habiendo estado en el mundo, han experimentado un cambio radical a causa de Jesús y su gracia salvadora? En efecto, después de hablar de la muerte al yo y la nueva vida que tenemos en Jesús, habiendo sido bautizados en su muerte y resurrección, Pedro habla de los cambios que uno experimenta. Permíteme contarte una conmovedora historia de dos jovencitos que hicieron algo extraordinario en la selva del Ecuador. Esteban y Katy Saint viajaron a Sudamérica durante una vacación escolar. Fueron a un lugar muy especial, en un río muy especial. Esteban y Katy habían decidido aceptar a Cristo, seguir la Biblia y ser bautizados siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Recorrieron una gran distancia porque querían que un hombre llamado Kimo tuviese la ceremonia. Y parado sobre un banco de arena en el río, Kimo dijo unas pocas palabras acerca del significado del bautismo. Habló acerca de cómo somos sepultados y resucitados con Cristo en las aguas del bautismo y acerca de cómo llegamos a ser identificados con Cristo. Entonces Kimo condujo a Esteban y a Katy a las aguas del río hasta que estaban a la altura de la cintura. Levantó su mano sobre la cabeza de Esteban y pronunció la conocida fórmula bautismal: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Kimo era la última persona en el mundo que tú esperarías que estuviese presidiendo un bautismo. Era la última persona en el mundo que esperarías que estos dos jovencitos en particular hubieran querido que los bautice. La mano que estaba levantada sobre Esteban y Katy había estado una vez levantada en enojo. Había tomado una lanza y este mismo hombre, Kimo, había matado al padre de Esteban y Katy mientras él rogaba por su vida. Ocurrió de esta manera. Nate Saint era uno de un grupo de jóvenes misioneros que habían aceptado el desafío de alcanzar la aislada tribu de los Aucas en el Ecuador. Querían compartir el evangelio con estos indios que habían sido desechados por otros como hostiles cazadores de cabezas. Muchos años antes, los buscadores de goma o del caucho habían invadido la tierra de los Aucas. Habían saqueado, quemado y matado para conseguir riquezas. Y como resultado, los Aucas habían desarrollado un miedo y una desconfianza profunda hacia todos los intrusos. Tenían una sociedad muy cerrada. Pero Nate y sus amigos empezaron a volar sobre el territorio Auca y a dejar caer pequeños regalitos. Eventualmente recibieron algunos saludos amistosos, así que decidieron arriesgarse para un encuentro cara a cara. Los misioneros aterrizaron en un largo banco de arena en el río principal que cruzaba el territorio Auca. Eran 5. Salieron de su avión e hicieron señales amistosas hacia un grupo de Aucas que se acercaba. Pero la sospecha de los Aucas era sencillamente intensa. El grupo de indios cazadores, armados con lanzas, arcos y flecha, mató a los extranjeros que habían caído repentinamente del cielo. Y Kimo fue uno de los jóvenes asesinos.
Ahora, lo extraordinario es que varias de las viudas misioneras decidieron quedarse en Ecuador. Todavía querían alcanzar a la gente auca y eventualmente pudieron hacerse amigos entre esa gente. Colgaron sus hamacas en las aldeas indígenas y vivieron su perdón cada día. Quimo fue uno de los primeros en responder al evangelio que compartían. Él vio en el sacrificio de Cristo una manera de limpiarse de su culpabilidad. Y con los años llegó a ser un pastor cristiano. Continuó predicando el evangelio que había causado tanto impacto en su vida. Y entonces había llegado ese día especial, el día del bautismo de Esteban y Katy. Fueron Esteban y Katy quienes eligieron a Quimo para que sea el pastor oficiante. Querían que Quimo los bautizara. Y así fue que Quimo descendió junto con Esteban y Katy a las aguas del río. El mismo río donde el padre de ellos había derramado su sangre, cerca del mismo banco de arena donde habían aterrizado, procurando compartir el amor de Cristo a los aborígenes. Y estos dos jovencitos sin padre habían elegido a Quimo para darles la bienvenida a los brazos del Padre Celestial. Esteban y Katy ya no lo veían a Quimo como el asesino de su padre. No veían la crueldad de su pasado. Lo veían como alguien por quien su padre había muerto. Lo veían como alguien rescatado y redimido por Cristo. Amigo y amiga, eso es lo que Dios hace. Él nos mira a través del sacrificio de Cristo cuando nos unimos con Cristo. Él no ve la fealdad de nuestro pasado, solo ve la bondad de su Hijo amado. Jesús toma nuestro lugar. Jesús es nuestro sustituto. Luego Pedro pasa a hablar del juicio, un evento en el cual cada persona creyente o no creyente comparecerá y tendrá que dar cuenta de sus acciones. Leo en 1 Pedro 4, 3 al 6. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados conforme a la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Los términos usados por Pedro que se relacionan con el abuso del alcohol son borracheras, embriagueces y parrandas. En lenguaje moderno, él diría, se acabaron los festejos, señores. De hecho, según Pedro, el cambio que experimenta un cristiano es tan grande que a quienes lo conocían en su vida pasada les parece cosa extraña. Les parece extraño que él o ella ya no participen en sus disipaciones. Por lo tanto, aquí se presenta una oportunidad para testificar sin necesidad de predicar. Porque una vida cristiana piadosa puede testificar más que cualquier sermón poderoso. Cuando Pedro habla de haberse predicado el evangelio de los muertos, él indica que incluso en el pasado, las personas que ahora están muertas tuvieron durante su vida la oportunidad de conocer la gracia salvadora de Dios. Por lo tanto, Dios también los puede juzgar justamente a ellos. Y cuando habla de los espíritus en la cárcel, se refieren a los antediluvianos que fueron desobedientes hace mucho tiempo, cuando Dios esperó pacientemente en los días de Noé, mientras estaba construyendo el arca. También habla de los pecados de la carne, lo que podría llamarse pecados sexuales. Menciona lascivia, que es sensualidad, y concupiscencias, que significa codicia o deseo. No obstante, es muy fácil que los cristianos saquen la impresión equivocada acerca de la sexualidad, y de hecho muchos piensan que está mal. La Biblia no está en contra del sexo, al contrario. Dios creó el sexo y lo dio a la humanidad para ser una gran bendición.
La sexualidad estuvo allí en el Edén en el principio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, dice Génesis 2. Era uno de los ingredientes claves que uniría a un esposo y una esposa en un compromiso de por vida que forma el mejor contexto para criar a los hijos. Y esta cercanía e intimidad es un reflejo de lo que Dios busca con su pueblo. En el lugar correcto, entre un hombre y una mujer en el matrimonio, la sexualidad es una bendición profunda. En el lugar equivocado, en el contexto equivocado, puede ser una de las mayores fuerzas destructivas del mundo. Las consecuencias devastadoras del aquí y ahora de estos pecados van más allá de los cálculos humanos. Desde los días de Pedro, los cristianos vivían con la expectativa del pronto regreso de Jesús y del fin del mundo. Lo sabemos porque en 1 Pedro 4:7 escribe: «Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración». En otras palabras, estén listos para el fin. En un sentido muy real, el fin, hasta donde sabemos, no es más que un instante después de la muerte. Cerramos los ojos y vamos al descanso. Y si pasan milenios o unos pocos días, lo siguiente que veremos será la segunda venida de Jesús y el fin del mundo. 1 Pedro 4, 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos unos a otros, sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Además de ser sobrios y velar en oración, los cristianos deben tener ferviente amor los unos a otros, unos por los otros, porque el amor, dice, cubre multitud de pecados. Tú tal vez te preguntes qué significa eso. ¿Cómo cubre el amor el pecado? Y una clave se encuentra en el texto que Pedro está citando. Y Pedro citó del Antiguo Testamento, porque era la única Biblia que existía en sus días, y tomo del libro de Proverbios capítulo 10, versículo 12. Dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Es claro? Cuando nos amamos los unos a los otros con más disposición y facilidad, vamos a perdonar a los que nos hacen daño, a los que nos ofenden. El amor de Cristo lleva a perdonar a los otros. Nuestro amor nos lleva a perdonar a los demás, buenos y malos. Donde el amor abunda, los delitos pequeños, incluso algunos más grandes, son pasados por alto y se olvidan con más facilidad. Pedro, sin duda, estaba expresando la misma idea de Jesús y de Pablo, que dicen que toda la ley se resume en el deber de amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pedro también insta a los cristianos a ser hospitalarios. La segunda venida puede estar cerca, pero los cristianos no deben apartarse de las relaciones sociales a causa de eso. Y por último, cuando los cristianos hablan, tienen que hacerlo como quien habla las palabras de Dios. En otras palabras, la gravedad del tiempo requiere que comuniquemos con seriedad las verdades espirituales. Pedro apela a sus lectores en el momento de la inminencia, en el contexto de la inminencia del juicio. Los insta a vivir vidas fructíferas hasta la venida de Cristo, ejemplificando el amor, la compasión, la humildad, la armonía y la bondad. Y nuestra responsabilidad, por tanto, es servir a los demás como fieles mayordomos de la gracia de Dios en sus diversas formas. Muchos de los que están luchando con ser aceptos y aceptados en sus comunidades o enfrentando la adversidad en sus entornos sociales,
Muchos se encuentran lidiando con problemas de autoestima o incluso depresión. Aquellos que se especializan en psicología han observado que una de las mejores maneras de lidiar con estas cuestiones es llegar a otros y servir a otros. En otras palabras, amarlos. La alegría y la satisfacción de servir a los otros es como un espejo, se refleja sobre nosotros mismos y nos proporciona un impulso en nuestro cerebro, actúa sobre la química del cerebro, actuando las endorfinas, la dopamina, la oxitocina, que aumentarán el sentido del placer, la felicidad y el contentamiento, y ayudan también a reducir el dolor y el estrés. Y los beneficios de la autoestima ocurren cuando aquellos a quienes uno ha servido expresan su aprecio. Y el consejo de Pedro es amarse los unos a los otros profundamente, de ofrecerse hospitalidad unos a otros sin quejarse y de usar cualquier don que se haya recibido para servir a los demás. Todo esto está en línea con este medio de lograr las bendiciones prometidas. Amigo y amiga, alguien una vez dijo: cristiano, tú eres la única Biblia abierta que algún perdido alguna vez leerá. Dios permita que tú y yo seamos personas que reflejemos el amor de Jesús en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo, ante todos los que nos rodean. Acompáñame en oración. Gracias, oh Dios, por darnos consejos oportunos, tan claros, que nunca perecen, sino que allí están. Son para cada generación y para todas las culturas. Y hoy nos llegan a nosotros con toda su fuerza, como ocurrió en el primer siglo, para orientarnos y ayudarnos a vivir más felices aquí y a ser felices a los demás y prepararnos para vivir para siempre. Bendícenos y gracias por estas lecciones de vida que puedan ser grabadas en nuestra mente y corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, que tú puedas reproducir en tu vida los frutos del Espíritu y te transformes en un canal de bendiciones para otros. El mundo lo necesita. Dios necesita personas que reflejen su carácter. Tú eres las manos, los pies, los ojos de Jesús, el corazón de Jesús para amar a aquellos que lo necesitan. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa. Un programa más de la serie Lecciones de Vida. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.